Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 por UNPG TV. Les entregamos la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Vamos a iniciar con los titulares del día de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025. Gobierno de Ecuador advierte a alcaldes sobre la presencia del cartel de los soles en el país. Incendian 8 embarcaciones en Ecuador y lo atribuyen al grupo criminal Los Lobos. Ecuador necesita carreteras, puertos y electricidad para aprovechar el boom minero. En medio de tensiones con Venezuela, Marco Rubio estará en México y Ecuador. Estados Unidos prioriza relaciones en la región. Clima en Guayaquil, Ecuador. El pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de septiembre de 2025. Horror en Guayaquil. Asesinaron a una familia dentro de su casa. La vida nocturna de Guayaquil se apaga bajo una ola de extorsión y muerte. Putin agradece a Kim Jong-un el despliegue de tropas norcoreanas a Ucrania. Estados Unidos ataca un barco con drogas procedente de Venezuela en el Caribe, matando a 11 personas. Trump asegura que enviará la Guardia Nacional a Chicago a pesar de la oposición del gobernador. Estos son los titulares del día de hoy. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de este informativo nacional, por permitirnos llegar a ustedes. Asimismo, agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Vamos a dar inicio a la información de hoy. El gobierno de Ecuador advierte a alcaldes sobre la presencia del cartel de los soles. Aquí tenemos un reporte de abc.es. Veamos este reporte. El gobierno de Ecuador advirtió a los alcaldes de algunas de las principales ciudades del país sobre la supuesta presencia en el territorio ecuatoriano del denominado Cartel de los Soles. De acuerdo al ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, el Cartel de los Soles estaría actuando en territorio ecuatoriano a través de los grupos de crimen organizado que asolan al país desde hace años. Hemos también hablado de el involucramiento de los diferentes carteles de otros países que están actuando a través de los grupos delictivos aquí en Ecuador, así como son los carteles mexicanos, como son los obviamente colombianos, y también tocamos el tema y se explicó claramente sobre el involucramiento del cartel de los soles también aquí en Ecuador. En esta reunión se abordó la necesidad de combatir las estructuras criminales y reducir los disparados índices de violencia que asolan a Ecuador. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Estamos iniciando y por otra parte telesurtv.net nos dice que incendian 8 embarcaciones en Ecuador y lo atribuyen al grupo criminal Los Lobos. Las autoridades ecuatorianas informaron este martes que 8 embarcaciones fueron incendiadas en Puerto Bolívar, Machala, provincia de El Oro. Dichas autoridades insisten en que el hecho tuvo lugar la madrugada del lunes 1 de septiembre en el estero Huaylá, mientras testigos declararon que hombres llegaron en pequeñas barcas y rociaron con gasolina las embarcaciones para después prenderles fuego, mientras la Armada del Ecuador señaló que las embarcaciones eran usadas para pesca artesanal, 4 lanchas tipo fibra, 2 barcos de altura tipo albacora y 2 barcos tipo rizo. Le atribuyó al grupo criminal Los Lobos Saobox el hecho.
Seguimos con la información. Brevemente estamos revisando la información más reciente de los distintos medios de comunicación y por otra parte lahora.com.es nos indica que Ecuador necesita carreteras, puertos y electricidad para aprovechar el boom minero. En Ecuador está en marcha uno de los ciclos mineros más prometedores de Sudamérica, con proyectos que podrían atraer más de 17.800 millones de dólares en inversiones hasta el 2030 y generar 460.000 empleos. Ese nivel de inversión y creación de trabajo podría multiplicarse para disparar la economía del país, pero hace falta articular a la minería con carreteras, puertos y energía eléctrica. Textualmente dicen que se requiere urgente una ancha carretera de múltiples vías para tráfico pesado y un ferrocarril que conecte las minas Zamora y Loja con Machala y Guayaquil y sus puertos, advierte economista Walter Spurrier, director de análisis semanal. Hoy el transporte del mineral depende de camiones que recorren carreteras diseñadas para cargas agrícolas mucho más livianas. Fruta del Norte y Mirador ya mueven cobre y oro por vías en mal estado, con tramos que se deterioran rápidamente y en las que los percances son frecuentes. La expansión de proyectos como Mirador 2, Guarinza, Pananza, San Carlos y Cangrejos duplicará o triplicará el volumen de carga en la próxima década. Eso exige una revolución logística. Carreras de múltiples carriles o incluso un ferrocarril de carga que conecte Zamora, Loja y Azuay con Machala y Guayaquil, integrando el corredor sur con los puertos principales. Seguimos con la información y por otra parte, el colombiano.com nos trae el siguiente titular. En medio de tensiones con Venezuela, Marco Rubio estará en México y Ecuador, Estados Unidos prioriza las relaciones de la región. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, inició una visita oficial a México en un contexto marcado por nuevas tensiones regionales. El viaje coincidió con el anuncio de Washington sobre un operativo militar en el Caribe, en el que fuerzas estadounidenses abatieron a 11 presuntos narcotraficantes que transportaban droga desde Venezuela. El ataque realizado tras el despliegue de buques en la zona fue confirmado por el propio Rubio, quien desde Miami aseguró que Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga, sin importar desde dónde operen. Las declaraciones se produjeron a horas de la firma de un protocolo de seguridad con el gobierno mexicano, que ha reiterado su rechazo a la oferta del presidente Donald Trump de enviar tropas para combatir a los carteles designados desde febrero como organizaciones terroristas por Washington. Bien, seguimos con el desarrollo de la información más reciente y por otra parte el Clarín.com nos indica que el pronóstico del tiempo para Guayaquil, Ecuador, indica que este miércoles 3 de septiembre la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y la mínima de 21 grados centígrados. A su vez, de acuerdo con la información meteorológica, se estiman vientos de 12 kilómetros por hora y la humedad promedio será del 83%. El reporte meteorológico informa que en las primeras horas de este miércoles no se prevén precipitaciones, la humedad será del 83% y se esperan vientos leves de 12 kilómetros por hora del suroeste. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Y asesinaron a una familia dentro de su casa aquí en Guayaquil. Según Infobae.com, la madrugada del 3 de septiembre,
Una familia fue asesinada en su vivienda de la ciudadela La Rotaria, en el noroeste de Guayaquil. Las víctimas fueron una pareja de entre 60 y 65 años y su hijo mayor de 25 años, quienes fueron atacados a balazos dentro de su hogar alrededor de la 1 de la madrugada. Horas después, el inmueble presentaba múltiples impactos de bala en la fachada y en la puerta, evidencia del nivel de violencia con que atacaron los agresores. Los primeros informes de medios locales como Ecoavisa indican que los criminales derribaron la puerta metálica de acceso y forzaron el candado de un pasaje peatonal cerrado para ingresar hasta la vivienda. En la entrada se observaron carteles con frases religiosas, lo que hace presumir que la familia pertenecía a una congregación evangélica. Esto recuerda otro crimen ocurrido apenas el 28 de agosto en Flor de Bastión, donde una familia evangélica, un padre, su esposa y su hija de 22 años, también fue asesinada dentro de su casa. En ese hecho, un niño de 1 año sobrevivió al ataque. Según las autoridades, el padre trabajaba como mensajero del municipio de Guayaquil y la masacre estaría relacionada con represalias de extorsionadores. El nuevo crimen en La Rosalía refuerza la percepción de que los hogares han dejado de ser espacios seguros en sectores populares de Guayaquil. Vecinos de la zona confirmaron a medios locales que varias familias han optado por abandonar sus casas debido al temor de los grupos criminales que operan en el barrio. Una mujer entrevistada la mañana de este miércoles por Ecoavisa aseguró que había decidido dejar su vivienda hace un mes y solo la visitaba ocasionalmente. La masacre ocurre en un contexto nacional de extrema inseguridad. Según cifras oficiales, Ecuador no registra un día sin muertes violentas desde julio de 2021. La provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios producto de disputas entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico y a redes de extorsión en los últimos años. La ciudad de Guayaquil se ha convertido en epicentro de estas confrontaciones con barrios periféricos como Flor de Bastión, Monte Sinaí y La Rotaria, entre los más golpeados por la violencia. Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Estamos revisando lo más reciente de varios medios de comunicación y por otra parte el medio diariolibre.com nos indica que la vida nocturna de Guayaquil se apaga bajo una ola de extorsión y muerte. Llamadas amenazantes, tiroteos, paquetes con explosivos como advertencia. Bajo un régimen de extorsión y asesinatos, las mafias apagaron la fiesta en las zonas rosas de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, sumido en la violencia del narcotráfico. Luces de neón y la música de moda y el baile se mudaron a áreas exclusivas y lujosas a las afueras de la ciudad, blindadas ante las bandas criminales. Allí guardias con fusiles y detectores de metales vigilan la vida nocturna de los más adinerados. La AFP entrevistó a propietarios de bares extorsionados, quienes explicaron bajo reserva cómo la violencia minó la cotidianidad de los habitantes que hasta hace poco disfrutaban sin reparo de las calurosas noches cerca del Pacífico. Cansado de pagar extorsiones para trabajar, el dueño de una discoteca de salsa en el centro cerró su negocio en diciembre de 2024. Dice textualmente que primero le pedían $50 a la semana, luego 100 y fue subiendo hasta que no pudo más, comentó textualmente. Dijo que perdió mucho dinero, como $10,000, así que ahora conduce un taxi. Con más de 5.200 homicidios en lo que va del año, Ecuador vive una ola de violencia sin precedentes. Según Inside Crime, en 2024 fue uno de los países más peligrosos
de Latinoamérica, con 39 asesinatos por cada 10.000 habitantes. Guayaquil, con unos 2.8 millones de pobladores y núcleo comercial de la nación, concentra un 30% de los muertos. Al cóctel de balas y sangre se suman las extorsiones, el delito que más crece en el país. De enero a julio de 2025 se registraron 9.422 denuncias por extorsión, incluidas más de 3.000 en el puerto. Se estima que existe un subregistro debido al temor a represalias. Bien, seguimos con la información. Lamentablemente no tenemos buenas noticias. Continuamos con las malas noticias, y Euronews.com nos dice que Putin agradece a Kim Jong-un el despliegue de tropas norcoreanas a Ucrania. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com que lo vamos a ver en pantalla. Los líderes autoritarios de Corea del Norte, China y Rusia han escenificado su buena sintonía en Pekín durante la última jornada de una cumbre organizada en torno a las celebraciones del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Tras un desfile en el que Xi Jinping ha mostrado el poderío militar de China, tanto Vladimir Putin como Kim Jong-un se han asegurado de que las cámaras captasen su buena sintonía, tanto en gestos como en declaraciones posteriores a la exhibición militar. Putin ha agradecido al líder norcoreano el traspaso de tropas para luchar contra los ucranianos en su invasión del país europeo. Kim Jong-un, quien firmó con Rusia un acuerdo de defensa mutua en caso de agresión el año pasado, ha calificado al Estado eslavo como un país hermano y ha asegurado que harán todo lo posible para ayudarles. Según fuentes surcoreanas, ucranianas y occidentales, Corea del Norte es el principal suministrador de armamento del ejército ruso, al que habría proporcionado misiles, proyectiles y numerosa munición. El desfile militar de este miércoles marca la primera vez desde principios de la Guerra Fría que los líderes de China, Rusia y Corea del Norte se reúnen, y también supone el primer acto multilateral al que asiste Kim en sus 14 años al frente de la autocracia. Seguimos con las noticias internacionales, y por otra parte, Estados Unidos ataca un barco con drogas procedente de Venezuela en el Caribe, matando a 11 personas. Veamos este reporte de Euronews.com. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que 11 narcoterroristas murieron en un ataque estadounidense a un supuesto barco narco-venezolano. En un post en Truth Social, Trump dijo que el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque cinético contra la embarcación operada por la banda venezolana Tren de Aragua. En declaraciones a los periodistas en el despacho Oval, el presidente estadounidense dijo que esta es la última de una lucha continua que su administración está llevando a cabo para combatir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out. Trump compartió un vídeo del ataque en su publicación que mostraba cómo estallaba en llamas una lancha rápida que transportaba a numerosas personas. El ministro de Comunicaciones de Venezuela comentó el vídeo publicado por Trump, citando irregularidades y calificándolo de generado por inteligencia artificial. La escalada se produce después de que Trump intensificara la presencia estadounidense en el Caribe para hacer frente a la amenaza que suponen los cárteles de la droga. Su despliegue de varios acorazados navales llevó al presidente venezolano Nicolás Maduro a desplegar soldados en la costa e instó a la población a alistarse en milicias civiles. Trump acusa a Maduro de liderar el cártel de los soles, una afirmación que contradice una evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses, que no encontraron vínculos creíbles entre ambos. Caracas, por su parte, acusa a Washington de intentar orquestar un cambio de régimen en busca de las riquezas del país, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Continuamos con las noticias internacionales, y esta ya es la última también de Euronews.com. Nos indica que Trump asegura que enviará la Guardia Nacional a Chicago a pesar de la oposición del gobernador. Aquí tenemos también el último reporte. Donald Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Baltimore.
El presidente de Estados Unidos está presionando a los gobernadores demócratas de varios estados para que acepten su propuesta de desplegar tropas armadas para garantizar así la seguridad de sus ciudades. La iniciativa surge a raíz de lo que Trump describió como una experiencia exitosa en Washington tras militarizar las calles. So in the last 3 weeks, he's lost almost 20 people killed. There's no place in the world, including you can go to Afghanistan, you can go to places that you would think of. They don't even come close to this. Chicago is a hellhole right now. Baltimore is a hellhole right now. I would love to have Governor Pritzker call me. I'd gain respect for him and say, we do have a problem, and we'd love you to send in the troops, because you know what? The people, they have to be protected. Las autoridades del estado de Illinois rechazaron resueltamente la solicitud de Trump, asegurando que el presidente estadounidense tiene segundas intenciones. Chicago does not want troops on our streets. I also have experience asking the president for assistance, just to have the rug pulled out from underneath me when execution meets reality. None of this is about fighting crime or making Chicago safer. None of it. For Trump, it's about testing his power and producing a political drama to cover up for his corruption. Trump no ha detallado cuándo se dará el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad gobernada por demócratas y ha dicho que se trata de un asunto político. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, más de 1.650 personas han sido arrestadas desde que la administración Trump movilizó por primera vez a los funcionarios federales a la capital estadounidense. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes. Asimismo, agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves, que les vaya bonito. Chao, chao.